Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Francia, ejército, Josefina. Dicen que estas tres fueron las últimas palabras que el pequeño emperador y viejo conocido de este podcast, Napoleón Bonaparte, pronunció antes de morir. Hoy nos vamos a centrar en la última de esas palabras, una relación que hoy calificaríamos como tóxica, pero que en la historia ha pasado como un cuento de hadas. Aquel 9 de marzo de 1796 se casaban por lo civil, aunque la relación estaría plagada de engaños por ambas partes y terminaron en un sonado divorcio imperial. Hoy te contamos la supuesta historia de amor de Napoleón y Josefina. Creo que a estas alturas de la película, o mejor dicho del podcast, no creo que haga falta presentaros al pequeño emperador, pues bien como protagonista, bien como secundario, ha aparecido muchísimas veces en Fuera de Plano. Por lo que hoy nos vamos a centrar para arrancar el capítulo en conocer más a la mujer que se esconde detrás de la emperatriz Josefina. Marie-Joseph Rose Thatcher de la Pragerie había nacido el 23 de junio de 1763. Procedía de una familia que había hecho dinero gracias a las plantaciones de azúcar en la Martinica francesa. Su familia la conocía como Rose. Ella era la mayor de 4 hermanos, pero Josefina, o Rose por aquel entonces, quería más. Quería vivir en el loco y ruidoso París, y soñaba que el dinero de su familia atrajera a un marido que la llevara a vivir la buena vida parisina. Pero sus sueños salieron volando por culpa de un huracán. Y no es ninguna metáfora poética, es la realidad. Un huracán arrasa con las propiedades de la familia de Josefina y se quedan con una mano delante y otra detrás. Esto hundirá a Josefina, pues creerá que sus sueños de encontrar un marido que la saque de allí han volado junto con la plantación. Pero su familia decidirá vivir como si no lo hubieran perdido todo. Vamos, que vivirán de las apariencias. Y por fin encontrará un marido, el vizconde Alexandre de Bornois. Pero el matrimonio no fue feliz. Él detestaba profundamente a su mujer desde el minuto 1. Aún así, tendrán 2 hijos. Pero llegará el momento en el que el vizconde le pida el divorcio, además de denunciarla por infidelidades varias. Ella, sin embargo, decidió presentar batalla, y mientras se recluirá en un convento que le ayudará a refinar sus modales. Al final, Josefina ganó la batalla y saldrá de aquel convento refinada y con una renta de 5.000 francos. Por cierto, al exmarido, la Revolución Francesa se le llevó por delante, pues en 1794 le cortaron la cabeza, y a ella a puntito estuvieron de hacerla lo mismo.
Y será un año después de enviudar cuando nuestros dos protagonistas por fin se conozcan. Todo ocurre en una cena de sociedad a finales de 1795. Ella tenía 6 años más que él, y Napoleón, el hombre inseguro, cayó aparentemente rendido ante Josefina, sobre todo después de pasar su primera noche de pasión juntos. Y si no me creéis, aquí tenéis una prueba de lo que escribiría Bonaparte después de aquella noche. Abro comillas. 7 de la mañana, me despierto lleno de ti. Tu retrato y el recuerdo de la embriagadora velada de anoche no han permitido que mis sentidos descansen. Dulce e incomparable Josefina, qué extraño efecto causáis en mi corazón. Entretanto, mio dolce amor, recibe 1000 besos, pero no me des ninguno, pues queman mi sangre. Cierro las comillas. Sin embargo... Pues ella no debía de haber sentido lo mismo. Me explico. Josefina verá en ese momento a Napoleón como un sueldo en Nescafé. Representaba una estabilidad financiera y social después de lo que había pasado en la cárcel en la época del terror de la Revolución Francesa. En ese momento, Napoleón la cambia de nombre y usará solo el de Josefina. Rose había pasado a mejor vida. Y tan solo 6 meses después de aquel fogoso encuentro, Napoleón y Josefina se casan, aquel 9 de marzo de 1796. Eso sí, por lo civil. Recordad que en el capítulo de la temporada pasada dedicado a su coronación, no será hasta el día antes de la misma cuando el Papa les obliga a casarse por la Santa Iglesia Apostólica y Romana, o no había corona ni Dios que lo fundó. El caso es que en registro civil ambos harán una pequeña trampa. Ella se quitó de un plumazo 4 años. Él se sumó 1. Así, la diferencia de edad entre ambos quedó enterrada para la historia. Pues vale, con Napoleón y Josefina casados nos toca mandarlos de luna de miel. Pero tranquilos, el viaje será corto. Tan solo duró 2 días, pues el futuro emperador tendrá que marcharse hacia Italia. En su ausencia, Napoleón no para de enviarle cartas. Ahí deja claro que está perdidamente enamorado de ella. Pero es que ella no lo estaba de él. Prueba de esto es que no respondía a esas cartas. Y claro, Bonaparte se iba cabreando poco a poco. Por eso, esas cartas son una mezcla de amor, deseo, lujuria, pero también de cabreo, insultos, acusaciones. Vamos, un bonito remix. Pero no os creáis que Josefina perdió el tiempo. Ni mucho menos. En todo ese tiempo, Josefina aprovechará para alardear de marido. No os olvidéis que por aquel entonces Napoleón era el general de moda. Gasta lo que no está en los escritos. No se pierde un sarao. Por fin había logrado la vida que soñaba desde niña, vivir en el loco París y ser el centro de atención. Tanto que se llegara a echar un amante, un joven teniente, mientras Napoleón no paraba de preguntarla por qué no le escribía, qué hacía en su vida y por qué no iba a verle a Italia. Y ella, como la que veía llover. Finalmente será el propio gobierno francés quien la presione para ir a ver a Napoleón y se encontrarán en Milán. Eso sí, Josefina no acudió sola. Fue con todo su séquito, incluido su joven amante.
A la vuelta de ese viaje parecía que todo iba mejor, pero era un espejismo, pues ambos volverán a las andadas. Él a escribirle a menudo, ella a pasar olímpicamente de él. Sin embargo, habrá un hecho que dará la vuelta a toda esta historia y hará que se inviertan los papeles, sin remedio y hasta el final. Napoleón, cuando está en plena campaña en Egipto, se entera de la infidelidad de su esposa y entra en brote. Se lo recrimina, incluso llegará a sugerir un divorcio. Y parece ser que esto hizo que Josefina se diera la vuelta como un calcetín. No estaba dispuesta a quedarse sola otra vez, a perder su vida, su posición. Y se dio cuenta que tampoco quería perder a su marido. Desde ese mismo instante, será ella la que se desviva por él, y él el que haga su vida aparte de Josefina. Por ejemplo, cuando Josefina se entera que Napoleón vuelve a París, va al puerto a buscarlo con su hija, a quien Napoleón adoraba. Sin embargo, el futuro emperador decidió darlas esquinazo y desvió su ruta. Llegó a su casa y se encerró en su despacho. Al llegar a esa casa, madre e hija no sabían lo que las esperaba. La niña saldrá corriendo a los pies de Napoleón implorando perdón para su madre. Y por casi única vez, Bonaparte se apiadó y perdonó, pero le dejó claro a su esposa que esa traición le había matado por dentro. Y lo hizo para siempre. Y a partir de ese momento Josefina se transformó. Empezó a amar profundamente a su esposo. Sin embargo, ya era tarde. Josefina será una esposa dócil, fiel, casi sumisa. Pero él, para su vida. Desde ese momento Napoleón tendrá aventuras con damas de la sociedad, artistas y toda aquella que se le cruzara en su camino. A ojos de los demás seguían siendo, eso sí, un matrimonio de película. En la intimidad eran absolutamente dos desconocidos. Napoleón la trataba en privado con asco, con desprecio. Incluso la agredía, tanto verbal como físicamente. Pero no se divorciaba, pues la necesitaba como esposa florero para sus aspiraciones políticas. De todas formas, realmente Napoleón siempre siguió queriendo a Josefina. Bueno, si es que a eso se le puede llamar querer, claro. Pero jamás sentiría ese amor que el de las cartas de la primera época. ¿Entendéis por qué os decía al principio que hoy en día llamaríamos a esa relación tóxica? Pero Napoleón sabía que Josefina era culta, inteligente, buena anfitriona y se desenvolvía bien en la alta sociedad. Por eso no se planteó nunca, en ese momento, el divorcio, pues él la necesitaba como futuro emperador. Y eso, como ya os contamos, sucede el 2 de diciembre de 1804, cuando en la Catedral de Notre-Dame de París, una emocionada Josefina recibe la corona de emperatriz de su marido. Pocos sabían, en aquel momento, que era todo un paripé. Y así pasó la historia, como el amante esposo que coronaba a su amada esposa. Tururú.
Lo cierto, según afirman los historiadores, es que cuanto más poder tenía él, más insegura estaba ella. Al principio, cuando se enteraba de las infidelidades de Napoleón, Josefina entraba en brote. Sin embargo, llegó un momento en el que será ella misma la que, para tenerle más cerca, se hará rodear de bellas damas de corte con las que su marido pudiera retozar. Vamos, que la dama de Josefina la servía a ella durante el día y a su marido por la noche. Sin embargo, había algo por encima de todo esto que tenía a Josefina preocupada día sí, día también: la descendencia. Y es que Napoleón ya no era el general joven y famoso con el que se había casado Josefina, era todo un emperador, y como toda persona que se pone una corona, necesita un heredero para la misma, y ella no se quedaba embarazada ni a tiros. Algunos dirán que fue el karma, pues una vez, en esas miles de excusas que ella le puso a Bonaparte para no ir a Italia a verle, una de esas era que estaba esperando un bebé. Mentira. Y ahora, cuando más necesitaba darle uno, no llegaba ni de broma. Mientras, por su lado, Napoleón también estaba preocupado por ese tema. A ver, quería mucho a los dos hijos de Josefina, pero él quería uno que llevara sus genes. A poder ser varón, claro está, para dejarle el mando. Llegó a pensar que él era estéril, pues Josefina tenía ya descendencia. Pero finalmente, en 1806, salieron de dudas, pues una de sus muchísimas amantes se quedó embarazada y dio a luz a un niño. Y ese niño terminó de reventar el matrimonio de nuestros protagonistas de hoy. Josefina hará lo indecible por retener a su lado a Bonaparte, pero él estaba ya pensando cómo salir de ahí, qué soluciones podría tener para lograr un heredero legítimo. Mientras encontraba la salida, 3 años después de esa bomba, que resultó ser el parto de esa amante, volvió a saltar otra bomba. Sería la última. Otra amante de Napoleón, la condesa María Walewska, también se había quedado embarazada. Ya no había marcha atrás. Finalmente, el 30 de noviembre de ese mismo año, 1809, Napoleón comunicará a Josefina su decisión. Quería el divorcio. Y es que la salida que había encontrado Napoleón era emparentar con otra casa real europea, y en concreto con la hija del emperador de Austria, Francisco I. La elegida era María Luisa de Austria. El 14 de diciembre de 1809, la pareja, con toda la oposición del clero, eso sí, oficializará su divorcio. Después de 13 años de casados, ella se retiró a un segundo plano, eso sí, con una suculenta pensión. Y él, por su lado, se casó con María Luisa de Austria, o como le gustaba llamarla, un vientre. Qué romántico todo, ¿no? No me extraña que luego en el exilio su vientre no fuera a verle ni un segundo. Finalmente, por cierto, Napoleón tendría a su ansiado heredero. Eso sí, reinó día y medio, pues Bonaparte fue desterrado y con él su herencia. Y Josefina, pues Josefina en su retiro no perdió el tiempo, no os vayáis a creer. A pesar de lo que algunos han contado, que murió de pena y que estuvo penando en ese destierro, la verdad es que los primeros años estuvo feliz con su jardín, incluso con su nuevo amante. Al final, Josefina, con 51 años, pasó a mejor vida en 1814. Curiosamente, la misma edad que tenía Bonaparte
cuando murió años después. Y según dice la leyenda, las últimas palabras de Josefina fueron: Bonaparte, Elba, rey de Roma. Ay, todo muy cookie y muy conforme con las supuestas 3 últimas de Bonaparte. Hoy hemos conocido la verdadera historia de amor entre Josefina y Napoleón, una relación de intereses por ambas partes, tóxica y quizás de amor en tiempos descompasados. Lo que sí parece es que al final de sus vidas ambos se acordaron el uno de la otra, pero ya se sabe, donde no hay heredero, no valen los sentimientos. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales: Twitter, Instagram, Facebook y Threads.